Entonces, tenemos que terminar el ejercicio 28. Ya identificamos que se tiene que resolver por regla de la cadena. Identificamos que la función principal es la exponencial, que el argumento es el exponente, dado que esperaríamos ver aquí una z y lo que tenemos es un cociente. Entonces necesitamos la derivada de este cociente, ¿de acuerdo? Retomando la fórmula de la derivada de un cociente, por si no nos acordamos, es, ¿qué es que esa cosa? Es la derivada de f entre g es g por la derivada de f menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. Y aquí es cuando uno ya se aventura una vez que uno está viendo la fórmula, pues se puede aventurar uno a hacerlo mentalmente. Porque primero es g, es decir, es lo de abajo es z menos 1, por la derivada de lo de arriba, lo de arriba es z, su derivada es 1, menos f, que es lo de arriba, es decir, z, por la derivada de lo de abajo, que la derivada de lo de abajo es 1, sobre lo de abajo elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? La fórmula nos dice que es lo de abajo elevado al cuadrado, entonces sería z menos 1 al cuadrado. Simplificando, bueno, pues nos da z menos 1 menos z sobre z menos 1 al cuadrado, y esto se cancela, entonces nos da menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Y perfecto, porque ya tenemos f, su derivada, tenemos g, tenemos su derivada, entonces por regla de la cadena es f respetando el argumento por la derivada. Es decir, en este caso sería la exponencial respetando el argumento, que el argumento es z sobre z menos 1, por la derivada del argumento, que la derivada del argumento nos da menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Expresando todo esto, haciendo las multiplicaciones algebraicas correspondientes, lo que tendríamos en esta situación sería más por menos menos. La parte de arriba podríamos poner e a la z sobre z menos 1. Todo esto entre z menos 1 al cuadrado. Y ya, hasta se ve elegante, así como que, miren qué finos somos haciendo cálculo diferencial. Qué elegancia la de Francia, me cae. Ok, perfecto. Bueno, pues esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, pues sería la derivada de esta expresión. ¿Sale? Entonces siempre debemos estar viendo una función, algo que no debería de estar ahí, y pensar que es una composición, y con eso pues, ya tenemos gran parte del trabajo preparado. Vamos a ver algunos otros ejercicios un poquito más complicados. Nos hemos saltado algunos, sobre todo por la estructura que tienen. Lo que pasa es que implican varias cosas. A ver. Me gustaría resolver. Yo creo que vamos a resolver ¿qué les parece uno de por acá? Sobre todo estos que tienen que ver con productos, ¿de acuerdo? Vamos a resolver el 18, ¿sale? Vamos a regresarnos un poquito con el ejercicio 18, que nos dice que tenemos g de x igual a x cuadrada más 1 más 1, todo esto al cubo por x cuadrada más 2, todo esto elevado a la sexta. ¿Sale? Esto es lo que tenemos que resolver en esta ocasión. Y entonces debemos de comprender que pues en realidad estamos en presencia de la derivada de un producto x cuadrada más 1 al cubo por x cuadrada más 2 a la sexta. Entonces aquí valdría la pena recordar la fórmula, que es la derivada de f por g, donde es f por la derivada de g más g por la derivada de f. ¿De acuerdo? Y aquí
lo que vamos a hacer es describir cómo queda esto, considerando que el lado izquierdo esto es f de x y el lado derecho lo podemos considerar como g de x, esto de acá. Entonces vamos a escribirlo así. Esto es f, que es x cuadrada más 1 al cubo, por la derivada de x cuadrada más 2 a la sexta, porque es la derivada de g, más g, en este caso es x cuadrada más 2 a la sexta, por la derivada de f, que en este caso f es x cuadrada más 1 al cubo. Y entonces sí, observar que esto tenemos que resolverlo de manera independiente. ¿De acuerdo? ¿Sale? Es decir, hay que derivar por un lado x cuadrada más 2 a la sexta. ¿Sale? Lo derivamos y una vez que lo tengamos derivado, terminamos. Hay que trabajar con la derivada de una función a la n, diciendo, bueno, pues esto es f de x, entonces tendríamos f de x igual a x cuadrada más 2. La derivada de esta expresión es 2x. En este caso n es igual a 6 y n menos 1 es igual a 5. Entonces, recordando la fórmula que deriva una función a la n, es n, que en este caso es 6, por f de x, que es x cuadrada más 2, a la n menos 1, que es 5, por la derivada de f, que es 2x. Ya. O simplificando, esto es 12x, x cuadrada más 2 a la quinta. Ya. Hasta ahí ya tenemos este pedazo. Es decir, con esto tenemos, esto va a entrar aquí. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros necesitamos calcular la derivada de esta expresión. Es decir, vamos a derivar. Necesito otra hoja. Vamos a derivar x cuadrada más 1 al cubo. En este caso, atendiendo a la misma forma que tenemos allá, esto tendríamos que llamarlo f de x y entonces tendríamos la función elevada al cubo. Entonces, para este caso, f de x es igual a x cuadrada más 1. ¿Sale? La derivada de esta expresión es 2x. Qué sencillo. N es igual a 3, n menos 1 es igual a 2. Y esto nos quedaría primero el exponente, que es 3. Luego va f de x, x cuadrada más 1 al cuadrado, por la derivada de f, que es 2x. Haciendo las operaciones, esto nos da 6x, x cuadrada más 1 al cuadrado. Y esto que está aquí, es lo que va a entrar en esta posición, ¿de acuerdo? Así pues, aislando un poco todos estos cálculos, ¿sale? Para no confundirnos con nuestra parte principal. Esto lo que nos va a quedar para este caso es x cuadrada más 1 al cubo por este pedazo, por 12x. Bueno, vamos a escribirlo en moradito. Por 12x por x cuadrada más 2 a la quinta. Sale más x cuadrada más 2 a la sexta por, y ahora de azul este resultado que obtuvimos acá, que es 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Podemos factorizar si así lo quisiéramos. Podemos sacar un x cuadrada más 1 al cuadrado, porque es el exponente más grande que aparece en esta expresión, y un x cuadrada más 2 a la quinta, porque es el exponente más grande. ¿Sale? Entonces esto nos quedaría
Digo, al final del día el resultado como tal, pues aquí termina. Pero pues haciendo un poquito de álgebra para que parezca que lo hizo gente decente. Más 1 al cuadrado, que es el exponente más grande de este pedazo. Y del más 2 es x cuadrada más 2 a la quinta. Entonces nos queda x cuadrada más 1 por 12x más, y del segundo nos queda x cuadrada más 2 por 6x. Que simplificando, esto es x cuadrada más 1 al cuadrado por x cuadrada más 2 a la quinta. Y de aquí se volvería 12x al cubo más 12x más 6x cuadrada más, ¿qué? Más 6 más 12x. Ese último va así. Y esto es x cuadrada más 1 al cuadrado por x cuadrada más 2 a la quinta por 18. Ah, es que aquí la regué. Este va al cubo. 18x al cubo más 24x. Ahí todavía podemos factorizar más cosas, pero creo que con eso será suficiente. Bueno, está bien, factoricemos nada más para que 6 por 4, 24. No, 9. 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. Sí. Vamos a factorizar un 6x, x cuadrada más 1 al cuadrado, x cuadrada más 2 a la quinta. Y aquí nos quedarían 3x cuadrada más 4. Ahí está. Ah, hasta se ve elegante todo eso. En fin, digo, esto ya no es tan importante ni tan indispensable, simplemente es para colocar el resultado lo más reducido posible. Pero en realidad, pues el cálculo diferencial terminó acá arriba. Todo lo que hay aquí son pasos algebraicos, así medio fumados para poder sacar el resultado. Y en este caso, pues hay que entender que la operación principal, pues es un producto donde nosotros estamos desglosando el producto y atacamos por separado cada una de estas derivadas. No tiene caso hacer todo al mismo tiempo. Podemos atacarlo, resolverlo por separado y después ir devolviendo los resultados. Que eso ayuda mucho para no tener que resolver todo al mismo tiempo, ¿sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Ok, a ver. Veamos otro ejercicio similar. Vamos a resolver el 20, es muy parecido, el 22 también. Me gustaría trabajar el 26. A ver, trabajemos el ejercicio 26. El ejercicio 26 es s de t igual a la raíz cuadrada de 1 más seno de t sobre 1 más coseno de t. Ok. En este caso seguimos teniendo una función o una potencia n, ¿sale? Es decir, en este caso lo que podemos ver es a s de t como 1 más seno de t sobre 1 más coseno de t. Todo esto elevado a la 1/2. Y entonces estaremos en presencia de que nosotros querríamos derivar con respecto de t 1 más seno de t sobre 1 más coseno de t a la 1/2, donde la función que tenemos aquí es f de t es 1 más seno de t sobre 1 más coseno de t, ¿sale? Y el exponente, en este caso n vale 1/2 y n menos 1 es menos 1/2. El problema es la derivada. La derivada, no es cierto, no es con respecto de x, es con respecto de t. La derivada es la derivada con respecto de t de 1 más seno de t sobre 1 más coseno de t.
Y esto pues es la derivada de un cociente, que es exactamente la estructura de hace rato. Entonces en este caso la parte de arriba es 1 más seno de t. La parte de abajo es 1 más coseno de t. La parte de arriba es coseno de t. La parte de abajo es menos seno de t. Y entonces ahora sí, estructuramos la fórmula de la derivada, que es g. En este caso g es 1 más coseno de t por la derivada de f, que la derivada de f es coseno de t, menos, menos f, que es 1 más seno de t, por la derivada de g, que es menos seno de t. Sale todo esto por o entre g, que es 1 más coseno de t, al cuadrado. Y simplificando esta expresión, nos queda coseno de t más coseno cuadrado de t más seno de t más seno cuadrado de t. Todo esto sobre 1 más coseno de t al cuadrado, y considerando que este más este nos da 1, esto sería 1 más coseno de t más seno de t sobre 1 más coseno de t al cuadrado. Y entonces, utilizando esta expresión, ¿sale? Dentro del resultado, aquí arriba tendríamos que la fórmula es n, que es un medio de la función, que es 1 más seno de t sobre 1 más coseno de t a la menos un medio por la derivada. Pero la derivada pues es todo esto que tenemos acá. Sí, esto es copiar y pegar. Ahí está. Qué bueno. Dejarlo expresado así, pues ya nos permite tener una idea de cómo se estructuró la derivada. ¿Se puede hacer álgebra? Sí, se puede hacer mucha álgebra. Muy similar a lo que vimos hace un momento, entonces pues no tendría tanto problema. No sé si haya dudas con esto, preguntas, problemas. Hagamos otro ejemplo entonces. ¿Qué será? De los de aquí ya parece que no hay nada más retador. Hay que entender que esto es un producto, ¿sale? Igual el 14 es un producto. El 15 es un cociente donde aquí va dentro una regla de la cadena. Vamos a revisar el 36, ¿de acuerdo? Ese está entretenido. A ver. Ejercicio 36. Tenemos y igual a la secante cuadrada de m teta. Ok. Y este va a estar entretenido porque vamos a hacer un montón de cosas para calcular la derivada. Tenemos varias reglas de la cadena que aplicar ahí. Empecemos. A ver. La derivada con respecto del ángulo, en este caso con respecto de teta, de la secante cuadrada de m teta. Bueno, aquí vamos a ver
esta expresión como una función que depende del ángulo. Es decir, tenemos secante de m teta, ¿sale? Tenemos un exponente, que el exponente es 2 y n-1 sería 1, ¿sale? Es decir, tratando de estructurar esto, acá nada más, vamos a cambiar este. n-1 es igual a 1, entonces lo que tenemos en realidad es un 2, ¿sale? Después va la función que es la secante de m teta elevado a la n-1, es decir, elevado a la 1. Nos falta un elemento más, que es la derivada de la secante. Ok. Nos falta f' de teta. Pero esa hay que derivarla con cuidado, porque en realidad queremos derivar secante de m teta. Nada más que aquí, pues nosotros sí tenemos una fórmula para derivar la secante. ¿Cuál es según nuestro formulario? La derivada de la secante, secante por tangente. Eso no tiene mucho problema. El detalle es que para eso deberíamos de tener aquí teta y tenemos m teta. Entonces ahí se aplica otra regla de la cadena. Estamos metiendo una regla de la cadena, que eso es la fórmula de una potencial a n, pero esta fórmula nos pide otra regla de la cadena. En este caso hay que entender que la función principal es la secante respetando el argumento por, sale, hay que considerar esta función m teta como una alternativa. La derivada de la secante es secante respetando el argumento por la tangente respetando el argumento. Y la derivada de g de teta, pues es m. Entonces, finalmente la derivada de esta expresión es secante respetando el argumento por tangente respetando el argumento, que en este caso el argumento es g, que es m teta, ¿sale? Por la derivada de g, que en este caso es m. Entonces, esto que tenemos aquí es esto que queríamos calcular acá. Y entonces, esto que tenemos aquí es la parte que faltaba acá. ¿Sale? Acomodando todo. Así, este por este, pues nos da 2m. Luego es hay que considerar que este está a la potencia 1 y se multiplica por este, pues nos da secante cuadrada de m teta. ¿Sale? Y por último, esta tangente, pues escribo por aquí tangente de m teta. Y ya le aplicamos todo el álgebra y todo lo que podíamos hacer. Pero metimos una derivada dentro de otra y dentro de otra. ¿De acuerdo? Bueno, obtuvimos una regla de la cadena y dentro de esa regla de la cadena tuvimos que calcular otra regla de la cadena. ¿Sale? Entonces sí hay que tenerle mucho cuidado y mucha paciencia a este tipo de ejercicios. ¿Más o menos? ¿Dudas? Todo bien, profe. Ok. A ver, vamos a ver qué otra cosa hay entretenida por acá. ¡Ay, Dios! Hay cosas que se ven bien feas. A ver, vamos con el 40.
El ejercicio 40 nos da y igual a e a la seno de 2x, ¿sale? Más seno de e a la 2x. Ok. Bueno, pues aquí en este ejercicio hay varias cosas que comprender. Primero tratamos de derivar con respecto de x, e a la seno de 2x más seno de e a la 2x. Y si ya lo vieron, que espero que así sea, pues en realidad esto se trata de e a la seno de 2x por un lado, y por otro lado se trata de derivar seno de e a la 2x. Entonces, con eso en mente, pues podemos agarrar este pedazo y derivarlo de manera independiente. ¿Sale? Y si lo derivamos de manera independiente, pues podremos observar que tenemos una composición de funciones, ¿de acuerdo? Por un lado, la función principal sería e, y la función que se compone, g de x es seno de 2x. Entonces, por un lado, la derivada de la función principal es e, pero por otro lado, la derivada de g, caray, la derivada de g es otra composición de funciones, rayos. Es decir, la derivada del seno de 2x es también una composición de funciones donde la principal es seno y la derivada del seno, bueno, me voy adelantando, esto es coseno, respetando el argumento, y en este caso su g correspondiente a esta derivada que tengo aquí es 2x y la derivada pues, es 2. Entonces, en este caso nos daría coseno de 2x por 2, o aquí nos estaría dando 2 coseno de 2x, y por lo tanto, pues este primer elemento nos da en total, nos da, es la derivada, ¿sale? Es e, respetando el argumento, que es seno de 2x, por la derivada del argumento, que es 2 coseno de 2x. O acomodándolo, esto es 2 coseno de 2x e a la seno de 2x. Es decir, todo este pedazo es lo que va a entrar en lugar de esto de acá. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, pues tenemos que derivar esto que se encuentra aquí de manera completamente independiente. No tengo por qué encimar los cálculos y devolverlo. ¿De acuerdo? Entonces es hacia donde vamos en este ejercicio. Ya resolvimos la media derivada, nos falta la otra mitad de la derivada. Entonces vamos a trabajarla con calma. Pero eso pues, lo vamos a hacer después de una pequeña pausa. Mientras vayan tratando ustedes de calcular cuánto da esto. ¿Sale? Pero por el momento vamos a tenernos hasta aquí y después de una pausa regresaremos a terminar el ejercicio.